Le damos la más cordial bienvenida a Pamela. Rosa está, Muchas gracias. a Rosa también. Y en esta ocasión vamos a realizar ya el quinto taller de este ciclo de talleres que tiene relación con aprendizaje basado en proyectos, una propuesta de implementación. ¿Mm? Antes de iniciar este taller, creemos que es muy importante recordarles que nuestro equipo de preparación en la enseñanza media está planificando una actividad que es el primer encuentro de prácticas pedagógicas significativas de este año 2021, ¿ya? Esta actividad se va a realizar el miércoles 1 y 2 de diciembre, de 3 a 5 de la tarde, de manera virtual vía Zoom, ¿ya? Y para ello nosotros requerimos un participante que pueda exponer alguna experiencia, ¿cierto?, de práctica pedagógica significativa que haya tenido tanto el año pasado como este año, y además también participantes, digamos, para que, bueno, le den aliento a su profesor o profesora que hayan seleccionado para participar en este encuentro, porque la finalidad, obviamente, es poder nutrirnos entre todos, entre todas, en relación a las experiencias que hemos ido llevando a cabo en todo esto, en estos 2 años de pandemia. Así es que invitamos, por favor, en el chat, mis colegas van a poner ahí las bases, el link de inscripción y el correo de contacto para que ustedes puedan enviar su presentación, que son entre 7, 10 minutitos, no más que eso, en donde también ustedes envíen su planificación con sus instrumentos de evaluación, de tal manera de poder hacer un intercambio con todos y todas las docentes que nos vayan acompañando en esa instancia. Así es que Pamela, Rosa, ojalá ustedes se pudieran motivar o motivar a sus propios colegas, ¿cierto?, para poder participar de esta actividad. Esta actividad estaba planificada para ahora en noviembre, pero dado que ustedes también están con mucho trabajo, cerrando años con los cuartos medios, preferimos tomar un poco más de tiempo para que ustedes también estuvieran más holgados, más livianos, digamos, de tanto trabajo y poder participar en este primer encuentro. Así es que están cordialmente invitadas a inscribirse Sí, y, muchas gracias. por favor, y en caso de que ustedes no quieran participar, por favor, motivar a sus compañeros, compañeras, sus colegas para que puedan participar. Puede ser un exponente, 2 exponentes de su mismo establecimiento, o si quieren exponer 2, una misma práctica, no hay ningún problema, ¿ya? Nos podemos ajustar a todo lo que ustedes puedan proponernos, ¿ya? Por favor. Bien, en este taller 8, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de ABP, aprendizaje basado en proyectos, como una propuesta de implementación, que en el fondo la vamos a construir todos y todas. Lo primero que creo que es relevante y en una manera como de recapitular, no sé, Pamela, Rosa, si ustedes participaron en los talleres del año pasado de ABP. No, yo solamente este año estoy participando. El año pasado Ya, no estaba. ya, Tampoco correcto, iría. porque tampoco, mira, ya, porque el año pasado nosotros trabajamos ABP todo lo que es el ámbito más teórico, ¿no? Y acá traigo en esta lámina, traigo como un recordatorio en términos de que se plantean ciertos estándares de ABP, ¿ya? Para que estos proyectos tengan una alta calidad. Ahora bien, evidentemente que si en los colegios, en los liceos, establecimientos todavía no se incorpora esta metodología, obviamente que de a poco vamos a ir incorporando todos estos estándares
para poder realizar un proyecto más inmenso, más potente, ¿no? Cumpliendo con estos estándares. Pero no es obligatorio en un principio. Podemos ir trabajando de a poco e ir sumando estos estándares para poder lograr la incorporación de todos estos elementos. Lo primero es que tenemos que tener claro los objetivos, ¿cierto? Los objetivos que vamos a ir considerando en conjunto con los y las estudiantes, y lo primero es que estos objetivos van a incorporar, ¿cierto?, conocimientos, van a incorporar habilidades y van a incorporar todo lo que tiene que ver con el ámbito actitudinal. Y para ello, para trabajar proyecto, es muy importante que las preguntas esenciales que surjan de los propios estudiantes debe ser muy significativo para las vidas y su futuro. Eso es fundamental y primordial, la autenticidad. Trabajar proyectos significativos para sus vidas, para su presente, para su futuro, tomando en cuenta también el pasado. Por otra parte, para que se cumplan estos estándares de ABP, existe todo lo que tiene relación con el trabajo colaborativo. Es decir, eso es muy relevante para poder llevar a cabo una ABP. Debe desarrollarse un trabajo colaborativo, cada integrante va asumiendo un rol y se van potenciando de manera grupal, digamos, y no es que un estudiante se haga cargo de un aspecto, sino que están todos a cargo de que este proyecto salga adelante, ¿ya? Es un trabajo muy mancomunado. Por otro lado, también otro estándar importante tiene que ver con la reflexión que desarrolle tanto el docente, la docente, o las docentes o los docentes que vayan a participar de los proyectos, como también la reflexión del trabajo que va desarrollando el equipo, el grupo o los y las estudiantes durante todo el desarrollo del proyecto. La reflexión es un aspecto muy importante para la mejora, fundamentalmente. La reflexión se conecta, ¿cierto?, con todo lo que viene ahora, que tiene relación con la retroalimentación continua. Desde el principio hasta el final, principio, desarrollo y final, siempre va a estar presente la evaluación formativa con una retroalimentación potente, de tal manera de poder ir modificando algunas debilidades o fortaleciendo ciertos aspectos que van bien, o ir mejorando productos o instancias de evaluación, en fin. La retroalimentación, la evaluación formativa es tremendamente importante y necesaria en una ABP. Otro aspecto importante es que el resultado de la ABP, ¿cierto?, generalmente cobra más sentido para nuestros y nuestras estudiantes cuando se transforma en un producto público, ¿ya? Y este producto público implica, por ejemplo, invitar a otros cursos, a otros compañeros y compañeras de un mismo nivel, invitar a personas de las municipalidades, invitar a los y las apoderados, ¿cierto?, a los padres, las madres, invitarlas, digamos, a participar de este trabajo. Por lo tanto, cobra real sentido el ABP cuando el producto del proyecto se transforma en algo público y que además tiene quizás alguna propuesta para la mejora específica. Ahí va a depender de cada uno de los proyectos que surjan a partir de las motivaciones, de los intereses y o necesidades de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Ya? Además, al ser un producto público, se da la instancia, el espacio para poder discutir de una manera productiva y creativa, y también está abierta la posibilidad de hacer una crítica constructiva para ya sea mejorar este proyecto que se implementó o profundizarlo un poco más, o que también pueda derivarse o dar pie para
seguir un segundo proyecto para ir profundizando cada vez más en la temática que haya elegido el grupo de estudiantes. ¿Mm? El otro estándar fundamental tiene que ver con aprender en profundidad. Esto es muy relevante, el aprender en profundidad. No es lo mismo tener una clase en donde se dicta la materia, ¿cierto? En donde el estudiante aprende de memoria ciertos tips, digamos, para responder y queda ahí. O sea, se estudia para la prueba, para la evaluación. Cuando estamos frente a un aprendizaje en profundidad y que es el aspecto que plantea las bases curriculares de tercer y cuarto año medio, ¿cierto? Te plantean que se debe desarrollar un aprendizaje profundo, es decir, un aprendizaje duradero, que queda internalizado en el ser, en este caso en el o la estudiante. Además, un aprendizaje profundo requiere una concentración y un compromiso prolongado y, y además va a ser un aprendizaje profundo porque alimenta una motivación intrínseca. Es decir, todas las temáticas, todas las preguntas que surjan para realizar una BP, el ideal es que nazca de los y las estudiantes. Cuando parte desde ellos, desde su motivación intrínseca, el proyecto fluye. Si es impuesto, va a ser muy difícil que esto fluya y que sea un aprendizaje, digamos, profundo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante saber que trabajar la metodología de ABP apunta, ¿cierto?, a desarrollar un aprendizaje profundo, duradero, prolongado, concentrado, que alimenta la motivación intrínseca, que se ponen en juego, además, habilidades superiores, ¿cierto? Analizar, crear, proponer, interpretar, ¿cierto? A partir de la escala de Bloom y otras adecuaciones de esta tabla, o de esta escala, y además apunta también el desarrollar un aprendizaje profundo que se tome en cuenta todo lo que es el ámbito de la metacognición. Es decir, aquí el estudiante y la estudiante va observando de qué manera va estudiando, va aprendiendo, va investigando. Por ende, aquí podemos deducir también que la ABP nos va desarrollando competencias para el siglo XXI, XXII, XXIII, etc. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta acá. Rosa, Pamela, ¿queda claro? No, sí. Fantástico. Vamos con la próxima lámina. Aquí hay una pregunta, porque para mí es muy importante y para todo el equipo que está acá, del PASE, es fundamental que esta exposición sea más interactiva, ¿no? Que vayamos compartiendo experiencias, que vayamos hablando y lancen ideas, no importa si nos equivocamos, porque de las equivocaciones vamos aprendiendo, no importa, ¿ya? Entonces, para reflexionar, ¿por qué la ABP como metodología pedagógica podría responder a las necesidades de los liceos TP? ¿Por qué creen ustedes? Aquí hay que ingresar al www.menti.com, digitar ese código y van anotando lo que se les ocurra, por favor, lo que ustedes piensen. Y bienvenida, alguien llegó, Elsie Paredes. Bienvenida, Elsie. Elsie. Sí, gracias, muy amable. Vamos entonces, se incorporan al Menti y van lanzando ideas. ¿Por qué ustedes creen que el ABP como metodología pedagógica, ¿cierto?, podría responder a las necesidades de los liceos TP? Obviamente que sabemos que esta metodología también apunta a liceos que son polivalentes, ¿cierto?, que tienen educación técnico-profesional y también científico-humanista, humanista-científico, y también para colegios propiamente científico-humanista, ¿no? Pero nosotros quisimos, digamos, situarlo más con estudiantes, con liceos de TP. Entonces, ¿por qué la ABP como metodología pedagógica podría responder a las necesidades de los liceos TP? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pueden también hacer clic en el link que está en el chat para ingresar al Menti.
No sé si Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Bien, excelente. No sé si alguien más quisiera agregar. Acá, no sé quién escribió trabajo colaborativo. ¿Quién lo habrá escrito? Eh, la felicito, ¿no? Porque responde a las necesidades, ¿cierto?, de la ABP como metodología pedagógica, fundamentalmente en los liceos TP, porque en los liceos TP y en otros, pero más en los TP, se desarrolla un trabajo colaborativo. Excelente, evidentemente. También pedir que investiguen y poder apoyarle en su respuesta como trabajo colaborativo. Excelente, muy bien. ¿Ya? Además que hay otra característica que es fundamental y que en los liceos TPE aprenden ellos haciendo, ¿ya? Siempre están haciendo, arreglando motores, conectando redes, ¿cierto? Trabajando con los técnicos en párvulos, siempre están haciendo material para los y las chicos pequeños, ¿no? Los que trabajan en redes, en electricidad, siempre están realizando material, un producto, ¿cierto? A partir de un trabajo colaborativo, pero están haciendo. Es distinto los colegios que son científico-humanistas, ¿no? O humanista-científico, en donde más que hacer un trabajo como de reflexión, de análisis, ¿cierto? Hay poco hacer, hay más de investigación de estudios, ¿no? Propiamente tal, pero no ese hacer. No sé si les queda claro el por qué el ABP podría responder a las necesidades de los liceos TP. ¿Les queda claro? Acá es muy importante además que qué aspectos debemos tener en cuenta para desarrollar una ABP. Aquí, si ustedes ven, hay que tener en cuenta el problema, ¿cierto? O la pregunta desafiante que debemos como nosotros ir conduciendo, ir motivando a que nazca esta pregunta en los y las estudiantes. Y además, esta pregunta desafiante, la idea es que vaya conectada con el contexto real, ya sea con nuestro contexto de pandemia, que es un contexto mundial, ¿cierto? Pero también puede responder a un contexto que tiene relación con la localidad, ¿cierto? Con la ciudad y con la misma escuela. Y además también podría ser con las mismas necesidades que tenga en su propio hogar, ¿no? La idea es que se conecte este problema o esta pregunta desafiante con un contexto real. Y por otra parte, también hay una intersección y elementos comunes, ¿cierto?, de que estos problemas, estas preguntas y este contexto real responda o surja de necesidades reales de los y las estudiantes. Porque al iniciar este problema o pregunta desafiante a partir de las necesidades, nace espontáneamente la motivación intrínseca. Esa es la maravilla de una ABP, ¿ya? En la medida en que esta pregunta se conecta con la necesidad real de los y las estudiantes a partir de un contexto también real, va a surgir esta motivación. En relación a la pregunta inicial, ¿ya? ¿Qué características debe tener esta pregunta inicial? Como dijimos delante, debe ser motivadora, fascinante, y un aspecto que es muy importante, ¿no? Que un estudiante diga, pero profe, yo googleé la pregunta y no aparece nada. Fantástico, le responde uno. Fantástico que no aparezca nada. Porque esa es la idea, que invite a investigar, ¿no? Y que la respuesta no esté googleable, ¿ya? Y además, lo otro que es muy importante en relación a la pregunta inicial es que ojalá esa pregunta pueda tocar o ser transversal a las diferentes áreas o disciplinas o asignaturas o especialidades que tenga el liceo, ¿ya? Eso también es muy importante tener en cuenta. Y además, esta pregunta inicial debe promover, como dije anteriormente, un aprendizaje profundo. ¿Cuándo? Cuando conecte con los intereses y necesidades
de nuestros y nuestras estudiantes. La próxima. Aquí les anotamos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué medida podemos erradicar los microbasureros clandestinos de nuestra comuna? Ahí tenemos una pregunta inicial. ¿Ya? ¿La instalación eléctrica de mi escuela o casa cumple con la normativa vigente? ¿Es posible crear una casa bajo los principios de la arquitectura sostenible? ¿O cómo la tecnología ayuda a tener una mejor calidad de vida? No sé si alguien más podría darnos más preguntas. ¿Qué preguntas se les ocurre a ustedes? Por favor, la idea es que podamos compartir, ¿no? Por ejemplo, hay otra pregunta que podríamos hacer: ¿por qué no nos alcanza el dinero, no? Y hacer un análisis en contexto de pandemia, y ahí nosotros estaríamos trabajando con economía, con la matemática, ¿cierto? Con historia. Podríamos ir conectando con otras asignaturas. Va a depender primero cómo surgió esa pregunta inicial, porque si esa pregunta inicial fue impuesta por el docente o la docente, claro, va a sonar como obligatoria, va a estar todo como muy maqueteado, ¿no? Como para que todo se conecte, muy intencionado, ¿ya? Claro. Pero el tema es que, al tiro, Katy, el tema es que las preguntas iniciales surjan desde los propios estudiantes. Y el docente, que acá tiene un rol totalmente distinto al que tiene en una clase tradicional, ¿no? Que tiene que mediar, tiene que ayudar a indagar, a ayudar a conducir la búsqueda de estas preguntas, ¿cierto? Que sean motivadoras y que además logren ser mucho más amplias, que estén insertas en otras asignaturas, pero la idea puntual e inicial es que surja de las propias necesidades e intereses y motivaciones de los y las estudiantes. Katy Álvarez. Sí, un poquito reforzando esa idea que está diciendo Alejandra. Obviamente, si nosotros llegamos al tiro y les preguntamos a nuestros estudiantes como preguntas por posibles problemáticas, quizás al principio uno va a tender a decir no sé, ¿sí? No se me ocurre ninguna, no sé cuál. Por lo mismo, la idea es dar quizás estos ejemplos, como lo que está diciendo Alejandra antes, como mostrarle un poco a los chiquillos cuáles han sido otros proyectos. Y en base a eso es súper importante la vinculación de que el proyecto surja de una necesidad, de una pregunta, de algo cercano, porque si no va a pasar un poco esto que estás comentando, Rosa, que ya está, yo me imagino además por lo que tú estás contando como que el proyecto ya estaba listo y se les informa a los estudiantes que esto es lo que van a hacer. Y ahí es como, igual que cualquier otro trabajo, ¿no es cierto? Es como cuando yo digo, no sé, chiquillos, para evaluar esto, quiero que me hagan un informe. Pero yo ya eso lo tengo decidido, ya sé que voy a hacer un informe y lo que hago es comunicarles cómo va a ser el informe. Y en ese sentido, quizás lo que están haciendo ahí es un trabajo interdisciplinario, que no es lo mismo que una BP, porque claro, estás haciendo un trabajo que ya está preestablecido, que es este museo, y está haciendo este trabajo interdisciplinario con arte, lenguaje y matemática. Pero en sí el trabajo, el proyecto, no surgió de una problemática que detecten los mismos estudiantes y que los vincule con su comunidad y con su realidad. Entonces ahí, ahora, esto nosotras con Alejandra y con Catherine lo hemos visto hartas veces que hay un poco de confusión entre lo que es un aprendizaje basado en proyecto y un trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Suele ocurrir, y es un poquito porque también es algo que está recién en marcha, pero yo diría que de todas las cosas que Alejandra va a presentar, el uno, y por eso aquí está tan al inicio, lo más importante es la pregunta inicial, y que la pregunta responda a algo que los mismos estudiantes detectaron, que se vincule con su realidad, que se vincule. Por eso, por ejemplo, hace tanto sentido estas preguntas como, no sé, pues si yo en mi liceo tengo la especialidad de electricidad, pucha, preguntémonos cómo está funcionando el sistema eléctrico del colegio, de mi casa, cómo hacerlo más eficiente, porque ahí está la vinculación. Fantástico, entonces súper importante, Rosa, que tú estés acá. Entonces
ya en la medida en que tú dices, bueno, nosotros participamos en este taller, ¿cierto? Y fui comprendiendo que se realiza un aprendizaje profundo, que las preguntas iniciales surgen de los propios estudiantes, ¿cierto? Y uno es un simple facilitador, mediador, y que entrega alineamientos para poder ir en la búsqueda de la investigación a poder responder esta pregunta. Y lo otro que es muy importante es poder tener un reto, ¿no? Es poder tener una solución concreta a la problemática que surge acá. Eso es fundamental y por eso nosotros lo estamos direccionando hacia los liceos TP, ¿no? Obviamente que puede ser en científico humanista, pero la idea es poder ir mirando mi propio entorno, ¿cierto? Personal, particular, familiar, escolar, local, mundial, como es el cuidado del medio ambiente y todo lo que implica, ¿no? Entonces va a depender de cuál es la mirada, cuáles son los intereses, cuáles son las incertidumbres, cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones, ¿cierto? Cuáles son el motor generador de vida del estudiante. Por eso aquí con ABP se produce un aprendizaje activo y quién es el centro, quién es el rey y la reina acá, son los estudiantes. Nosotros estamos desde afuerita, tras bambalinas, orientando, dando lineamiento, ¿ya? Entonces, intencionados, proyectos forzados, no van a fluir como fluye esto. ¿Mm? No está malo lo que hicieron en el Colegio Rosa, de poder ir uniendo asignaturas, pero ABP es mucho más profundo que eso, y apela al aprendizaje profundo. ¿Ya? Entonces, aquí me gustaría que ahí esa pregunta, si el currículum que hoy ha enviado o ha planteado el ministerio está adecuado, alineado, ¿cierto?, con el estudiantado de hoy en día a propósito del contexto de pandemia. Fantástica pregunta, por supuesto. Entonces, al hacer esa pregunta, Rosa, ¿me podrías decir a qué áreas tú irías para buscar respuesta a esto? Ahí habría un contraargumento de que no hay una alineación, ¿cierto?, entre el currículum planteado y cómo se evalúa finalmente, y cómo se proyecta, y cómo se incorporan a instituciones de educación superior, en fin. Ahí habrían un montón de argumentos, digamos, para poder indicar si el currículum es ad hoc a las necesidades y de todo un país. Entonces, y a la mirada curricular. Entonces, si tú observas, tu investigación tomaría un montón de aristas y un montón de áreas de interés. Claro. ¿Te fijas? Entonces ahí surge solito. Es una excelente pregunta. Excelente. Vamos con la próxima diapo. Acá, si tú observas, Rosa, y para todos los docentes y las docentes que después escuchen este taller, ¿no? Está currículum en línea, en donde también currículum en línea plantea proyectos aquí interdisciplinarios, ¿ya? Obviamente que estos proyectos surgen desde las mismas personas del ministerio, ¿no? Pero pueden servir para orientarnos, ¿cierto? Para poder reajustarlos, para poder adecuarlos, ¿cierto?, según nuestras necesidades, el contexto de la escuela, los intereses de los y las estudiantes, pero es una manera de poder ir visualizando cómo se plantea una ABP. Entonces también te invito, Rosa, para que visite esta página de currículum en línea, donde hay proyectos interdisciplinarios, por ejemplo, y hay para TP, para distintos niveles, y para HC. Por ejemplo, vamos al cuidando nuestra audición. Ya, pero mira, por ejemplo, aquí cuidando nuestra audición, si tú observas, no sé, Katy Martínez, si tú pudieras ir, sube un poquito, por favor. Si tú pudieras ir comentando, Katy. Eso. Ya, sale qué es lo que permite, ¿cierto? Claro, aquí está. Eso. Este es como el objetivo o como la generalidad del proyecto. Claro, ¿Sí? como el resumen, ¿no? Y aquí está cuidando el nombre y aquí las problemáticas centrales.
Este Aquí es el mira, mira, objetivo. mira, Katy, mira, Ujú. ¿por qué escuchar la música en volumen muy alto daña nuestra audición? ¿En qué medida somos conscientes de los niveles de ruido que hay en nuestro liceo? Mira, está súper contextualizado. Quizás a lo mejor estas preguntas fueron surgiendo de los propios estudiantes, no lo sabemos, ¿cierto? ¿Cómo se originaron estas propuestas de ABP? Pero si tú observas, generalmente andan todos los chicos con los audífonos al volumen 100, que ya no van a quedar sin tímpanos, ¿no? Y de qué manera puede ayudar la escuela, ¿no? O algún proyecto de la escuela a poder tomar conciencia y cuidar el volumen para nuestros oídos. ¿Te fijas? Vamos, Katy. ¿Está el propósito? Y aquí se detallan los objetivos que apelan a cada asignatura en el cual se está como desarrollando este proyecto. ¿Mm? Vemos, por ejemplo, ABP, esto es tercero medio, ¿sí? Aplicar modelos matemáticos, pero esto también podría, por ejemplo, en matemáticas estar en el OA2 de segundo medio, en donde se ven logaritmos y ahí se miden los decibeles, por ejemplo, podríamos también relacionarlo con eso. Por supuesto. A ver, ¿y en la formación técnico-profesional? Formación técnico-profesional tiene dos objetivos involucrados, pero son objetivos transversales. Y también enfermería, que dice que los objetivos son medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, tales como peso, talla. Bueno, en este caso sería medición como de la audición, en definitiva, Sí, cuál es nuestro correcto. umbral, ¿no? Claro. Sí, Y también hay otro objetivo involucrado en enfermería, que es registrar información en forma digital y manual. fantástico. Aquí en el lado aparecen unas preguntas que van desarrollando o que van tomando Orientando. relación, claro, y van tomando relación con las asignaturas también, ¿sí? Exacto. Y habla del producto. el producto del proyecto, lo que se quiere crear, que habla, en este caso es una videocápsula, y las habilidades y actitudes del siglo XXI, también las menciono. Correcto. Aquí están los recursos que se utilizan para el proyecto, cuáles son las etapas, como propuestas, ¿sí? El cronograma, la evaluación formativa, sumativa, cómo van a hacer la difusión final, aquí, y Excelente. la bibliografía. El docente el que va planificando junto con otro, porque generalmente quienes van apoyando el proyecto son dos docentes, la mayoría de las veces son dos docentes, entonces van más o menos ordenándose en el tiempo y van captando si van a hacer un proyecto según lo que va indicando la jefatura técnica pedagógica, ¿no? Ya vamos a indicar que el proyecto va a durar un mes o va a ser bimensual, por ejemplo. Entonces, a partir de los lineamientos que ustedes tienen como colegio, ¿cierto? Ustedes ya van tomando decisiones. Bueno, vamos a hacer un proyecto de un mes, ¿cierto? Por lo tanto, la primera semana se supone que deberíamos hacer esto, la segunda esto otro, eso se va realizando con el docente. Pero también se podría consensuar con el equipo de estudiantes. No habría problema porque UTP plantea a realizar un proyecto en un mes, tiene que ser un proyecto bien acotado, pequeño, pero que se pueda hacer, porque además, si se está iniciando la implementación de un ABP en una escuela por primera vez, a lo mejor es importante ir trabajando de a poco, con proyectos más pequeñitos, más a corto plazo, para que ya los y las estudiantes y también los docentes vayan aprendiendo esta dinámica. Habría que ver cuál es la intención de la jefatura técnica, ¿no? Pero podemos hacer proyectos de un mes, de 2 meses, de un semestre, de un año completo, o de 2 años. O sea, va a depender de la profundidad. Dime, de repente, Katy. preguntar, quizás darse esa vuelta, quizás de repente también es bueno de preguntar primero a la jefatura técnica también, ¿cuánto tiempo están pensando para la ABP? Exacto. Antes de. Entonces,
si no sé, pues si la jefatura técnica te dice, no, sabes que mira, en realidad esto es un plan piloto y queremos ver cómo funciona y estamos pensando que ustedes puedan implementar una ABP, no sé, incorporando solo 2 asignaturas a lo mejor, o solo 3, y que no dure más de un mes, ya tú ya sabes y más o menos también conduces a que la pregunta de los chiquillos, por muy amplia que sea, tratar de acotarla y llevarla a algo que en realidad en ese tiempo sea realizable. Ahora, lo ideal se entiende al principio que los colegios siempre tienen este proceso de adaptación y que no lo pueden hacer al tiro en grande, pero lo ideal es pensar en una ABP que va a tomar, no sé, el semestre completo y que a lo mejor van a alcanzar a armar 2 solamente en todo el año, por estas mismas cosas que estás diciendo tú, Rosa, que o sea, todos, yo creo que en nuestro mundo de profe, que súper planificamos y tenemos no sé cuántas cartas Gantt y todo, sabemos que eso es súper movible y las planificaciones, por más que queramos, el mundo del colegio nos lleva a adaptarla, modificarla constantemente. Entonces, pensar en una ABP cortito en un mes tiene que realmente ser muy corto el ejercicio para poder lograrlo. Ahora, con respecto al otro punto, de qué tan los estudiantes, qué tanto pueden participar, si ellos hicieron al principio la pregunta, yo diría que, claro, a lo mejor tú puedes tener algunas ideas previas, yo creo que a eso se refiere Alejandra, como tener alguna parámetros de por dónde encauzar el proceso y las etapas que va a tener, pero lo ideal sería construirlo también en conjunto con los estudiantes, que sean ellos también los que van formando y haciéndose partícipe de esta carta Gantt. Yo sé que aquí el foco es tercero y cuarto medio, pero yo te digo que yo lo he visto con niños de kinder, y es espectacular, o sea, de kinder y los chiquillos están así como, no, yo voy a hacer esto, y arman su carta Gantt, quizás con otro nombre, no saben qué se llama así, pero arman su planificación, claro, y lo que hace la docente en ese caso es tener, ella igual tiene un cierto parámetro de dónde moverse, pero las ideas van surgiendo de los mismos chiquillos, y con mayor razón tendrán aún ideas mucho más elaboradas los chiquillos de tercero y cuarto medio. Exacto. Claro. Evidentemente. Y en nuestro, perdón. Dale, Katy. No, que en nuestro caso también estamos, por el sistema estamos un poco limitadas por el tiempo, ¿no? Porque tenemos que poner calificaciones en un momento, no podemos pasarnos de las fechas, eso también ocurre. Entonces también hay que ser creativos como profesores y profesora en este caso, para ir ideando algunos momentos de esta elaboración del proyecto en donde tengamos alguna calificación, porque se nos exige, ¿no? También para mantener tranquilo el proyecto, o sea, para que tenga una buena difusión, para que su objetivo final se cumpla, también tenemos que nosotras intentar cuidarlo de esto que limita, ¿cierto?, a tener como un aprendizaje más libre, ¿no? Entonces, es importante también saber esa fecha. Bueno, a veces es complejo, ¿cierto?, porque dependemos de que otros comuniquen cuando son esas instancias, sí, pero cuando las sepamos, pucha, ojalá tener esta como cartita bajo la manga, y decir, ya, a ver, en la primera clase voy a calificar y voy a empezar a lo mejor a poner puntitos, si cumple el objetivo de ese proyecto, de esa clase o de lo que se quiso hacer en el grupo de colaboración en ese momento. Entonces, tener ahí la cartita bajo la manga de la calificación, que sabemos que es algo que nos va a entorpecer. Entonces, cuidar al proyecto, a las niñas de como del sistema, ¿no?, de calificaciones. Me parece importante. Sabemos que para aplicar ABP hay que producir cambios inmensos desde todo ámbito, pero hay que ir de a poco, pero lo importante es tener este conocimiento, saber dónde hay propuestas de proyecto, tener claro el lineamiento, digamos, de la escuela en relación a cuánto tiempo, de qué manera. Entonces, para tener todo eso claro y ahí lanzarse a vivir esta nueva experiencia.
Vamos entonces con la próxima lámina. Aquí lo que se propone generalmente es que primero y segundo medio, obviamente estamos hablando situados en la enseñanza media, pero también esto, como dice Catherine Álvarez, se puede trabajar desde prekinder, ¿ya? Y yo lo he vivido, y es así, y surgen cosas maravillosas. Pero generalmente se recomienda que el ABP propiamente tal se trabaje en primer y segundo medio, porque el foco, ¿cierto?, está en la búsqueda de una propuesta de solución. En cambio, se habla para tercero y cuartos medios que aprendizaje basado en retos o en desafíos, ¿cierto?, porque el enfoque está puesto en la búsqueda de soluciones definitivas, concretas, ¿ya? Es decir, si se tiene que realizar la revisión de toda la instalación eléctrica, es algo concreto y se dice, bueno, este es el resultado de la revisión de la instalación eléctrica de mi casa, tal, hay una solución concreta, ¿no? Pero acá en primer y segundo medio es más bien una propuesta de solución o de soluciones. Es una cuestión de conceptos, pero bueno, era bueno aclararlo. Vamos con la próxima. Aquí vamos a hablar de la ruta para implementar ABP, ¿cierto? Las etapas, las fases, pero me gustaría compartir este video para que visualicemos en la praxis con estudiantes más pequeños, pero igual muy significativos, y después podemos ir relacionando este video con la ruta para implementar. En aprendizaje basado en proyectos lo que buscamos es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades del siglo XXI. Para ello, principalmente siempre se trabaja en grupo, de que aprendan a analizar críticamente lo que hacen, que puedan discutir, que puedan establecer conclusiones, que puedan practicar absolutamente lo que es la metacognición, descubrir qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los pasos que siguen, qué aprenden y cómo lo aprenden. En la unidad 4 de quinto básico estamos trabajando desde ciencias con la energía eléctrica y desde ahí, tomando un problema real de la escuela, asumimos que era necesario ahorrar energía eléctrica. Nosotros, mi compañero, hicimos un kit de circuito eléctrico que está allá y también hicimos el mural. Hicimos un cuadro donde teníamos que representar cuál era el mal uso de la electricidad. Aquí tienen todo encendido, la tele, el refrigerador, las luces, todo conectado. Hice un trabajo de riego por goteo junto a mis compañeros y también hicimos algunos gráficos sobre el reciclaje en Chile. Para lograr el aprendizaje lo que hacemos es trabajar mucho lo que es la indagación. Miramos qué es lo que no saben y ellos también hacen un registro y lluvia de ideas a partir de lo que no saben. Siempre trabajamos con algún experto que viene al colegio y nos cuenta y nos habla sobre lo que es el reciclaje. También tenemos salidas en terreno y también acá todas las asignaturas trabajan en torno al reciclaje. Entonces en matemática lo que hicimos fue salir a recoger toda la basura que estaba en la plaza, en el colegio, la diferenciamos por tipo de basura, pesamos la basura y a partir de ello pudimos graficar en matemática cómo estaba compuesta toda la basura que encontramos en el entorno. Por tanto, el aprendizaje es muy contextualizado a lo que ellos viven en su entorno.
Me parecía súper desafiante al principio porque hay profesores que mantienen el mismo sistema de trabajo muy expositivo. Habíamos profesores un poco más, entre comillas, abiertos al cambio y otros que le costaban más resistentes. Esos mismos que estaban más resistentes lograron abrirse un poco más al cambio y vieron las cosas positivas a esto de que los niños aprendieran de otra manera. Lo que ellos hicieron ahora es vivir el proceso y entender que eran parte de este proceso. Entonces son aprendizajes a otro nivel, son aprendizajes a lo mejor de habilidades que uno en general no ve mucho en nuestro medio. Entonces sí creo que aprendieron. Con el ABP ya aprendimos a trabajar en equipo y aprendimos a relacionarnos entre sí. Como un método diferente de poder aprender mucho más de una manera muy diferente. Bueno, todos aprendimos el valor del equipo, a trabajar juntos y los valores de la naturaleza. Qué hermoso. Bueno, ustedes ven ahí cómo los y las estudiantes se ven empoderados y son quinto básico, ¿no? Con uno visualiza el aprendizaje profundo, está todo internalizado, lo hicieron todos ellos y ellas, ¿no? Saben lo que hicieron, no tienen nada que estudiar, está hecho. Y fue un aporte para la escuela y un orgullo, bueno, no sé. Sí, a mí me parece que efectivamente no es fácil, pero se puede. Se puede. Se puede. Posible no, claro. Sí, exacto, por lo tanto yo creo que lo que no tenemos que perder nosotros como docentes es la esperanza, ¿no? De poder plantear a UTP. Sé que pueden haber contradicciones a nivel ministerial, podrían existir, pero va a depender de cuál sea la mirada de UTP, del equipo de gestión, de los propios docentes y correr este riesgo, po, de tratar Sí. de juntarse, de crear estos trabajos, a lo mejor estoy hablando 1 o 2 proyectos por año, pero ir visualizando y comparando con una forma y con la otra, qué mejores resultados van dando, cómo van cambiando los y las estudiantes en términos de empoderamiento, en términos de desarrollo de autorregulación, ¿cierto? De más compromiso con su quehacer, y eso se va dando, pero hay que las cosas no van a ser tan fáciles en algunos liceos para poder llegar e implementar, pero yo creo que si uno cree en esta metodología y en otras tantas otras actividades hermosas que hay que plantearlo y ver cómo se va construyendo, ¿ya? Evidentemente va a haber CIMSE, puede que a lo mejor no, yo ya he sabido ya que ya nos están haciendo muchas preguntas, nos están formulando preguntas en alguna institución de educación superior, porque yo creo que se están produciendo estos cambios. Y en el ámbito positivo, viéndole el lado positivo a todo lo que ha ocurrido ahora en pandemia y todas estas propuestas educativas han colaborado para poder tener otra mirada de la educación. Katy. Sí, yo solo agregar que también esto abre puertas a que los colegios analicen sus proyectos educativos, porque a veces mucho como doble discurso o estos problemas que se dan es porque también a nivel de comunidad no somos tan conscientes de cuál es el proyecto educativo que tenemos como institución. Ahí empiezan a surgir estos problemas también como de, bueno, hacemos esto, pero queremos esto otro. Entonces es súper importante ser conscientes de cuál es el perfil, por ejemplo, curricular que tiene la institución en donde estamos. Entonces, si a lo mejor el colegio se la está jugando por un currículum academicista, centrado en los resultados y donde va a poner todas sus fichas ahí, también es importante saberlo para que cuando desde UTP nos digan, oye, pero ahora queremos hacer ABP, bueno, también tener esta conversación y reflexión pedagógica y decir, bueno, me están pidiendo esta innovación, pero ojo, porque el currículum del establecimiento tiene este perfil, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y poner un poco en jaque a las direcciones también de los establecimientos, porque muchas veces los perfiles educativos, los proyectos institucionales,
no responden a las actividades que después se quieren implementar en los colegios. Y es porque esos proyectos muchas veces también quedan solamente escritos, sin mayor análisis. Entonces, en la medida en que nosotros también como docentes los conozcamos y digamos con fuente, mira, ojo, porque lo que tú declaras en el colegio es esto, y me estás pidiendo esto otro, entonces yo ahora como docente también quiero saber cómo conviven estas dos cosas. ¿Le hago más caso a esta idea innovadora que tienes o me voy a quedar con esto que es el currículum que tú declaras? Entonces, también esa es una buena atención para que la idea, que los equipos directivos también reflexionen y vean los cambios necesarios que hay que hacerle a sus proyectos institucionales. Comparto plenamente, Katy, lo que tú vas diciendo. Bueno, vamos a la ruta. Aquí, entonces, tenemos la primera parte, que es todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Ahí definimos el objetivo general, los específicos del proyecto que se va a implementar. ¿Ya? Vamos identificando los contenidos, las competencias que se van a ir desarrollando, ¿cierto? Y vamos a ver qué actividades van a ser evaluadas, cuáles son pertinentes de evaluar y qué es necesario investigar previamente para poder ya ir dando lineamiento a esta planificación, ¿ya? No sé si hay alguna duda en relación a esta primera ruta. No, está bien. ¿No? Vamos con la segunda ruta, que sería el aprendizaje activo propiamente tal. Aquí ya se eligió el reto, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta investigación-acción, ¿cierto? Vamos a, fundamentalmente en esta etapa vamos a promover la reflexión entre los y las estudiantes y vamos a generar espacios, momentos de monitoreo, ¿cierto? Al inicio, durante el proceso, y vamos a compartir también con el grupo los resultados que vayan surgiendo de todo este trabajo que se va desarrollando. Ahora, en relación a la primera etapa, o la primera parte de planificación, es importante también ahí considerar que debemos presentar los instrumentos de evaluación, ¿ya? Ya sea la rúbrica, la escala de apreciación o la lista de cotejo, lo que vamos a ocupar. Es importante transparentar eso y a lo mejor hasta podríamos concordarlo más adelante cuando ya los y las estudiantes estén ya más o menos trabajando con el tema de ABP, esté más internalizado, se pueden también consensuar estos instrumentos de evaluación. Pero lo más importante es poder transparentar esto con ellos y ellas y que sepan qué es lo que se les va a ir evaluando en este gran camino que se va a ir desarrollando. ¿Mm? Uh-huh. Y la tercera ruta tiene que ver, como decía yo recién, con el tema de la evaluación del proceso y los resultados. Vamos promoviendo instancias de evaluación grupal, ¿cierto? Esta coevaluación, que es muy importante, pero obviamente que tenemos que enseñar, ¿cierto? Cómo coevaluar, cómo autoevaluarnos, qué aspectos a considerar, ¿cierto? Y que, bueno, uno siempre escucha que los y las estudiantes se ponen siempre un 7, y hay las personas que tienen algún problema con su autoestima se va a poner un 4, un 3, a pesar de que tiene un 7, en fin, hay toda una historia ahí con el tema de las evaluaciones. Por eso es tan importante promover la coevaluación, promover la autoevaluación, pero también enseñar cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, así los y las estudiantes tienen una mirada más objetiva del propio desempeño. Y como yo decía adelante, ¿cierto? Van conociendo de antemano la rúbrica o la pauta de revisión, por lo tanto pueden ir haciendo un checklist, ¿cierto? Esto ya lo hice, esto no lo hice, esto me falta, esto lo hice pero no me resultó, lo tengo que volver a hacer, en fin. Y tenemos también esta evaluación constante, como yo decía en un principio, con los estándares de ABP, que siempre se está evaluando, no calificando, sino que evaluando, ¿ya? Y también hay que generar espacio en este proceso de evaluación y de resultados, hay que generar espacio en donde integremos a la comunidad escolar completa. Y ojalá pudiéramos invitar a los y las padres y apoderados para que vayan visualizando de qué manera, ¿cierto?, están aprendiendo sus hijos y sus hijas. Ahora, porque hay estudios en donde increíble, pero las personas más reticentes a decir
no están aprendiendo nada, no hicieron nada en la escuela, no, si los cuadernos están vacíos, no hay nada escrito, no hay materia, está todo el desorden. ¿Te fijas? No, si se dedicaron a hacer unos papelógrafos, unas cosas y nada más. Entonces, es importante también tener, por ejemplo, una reunión de apoderados en donde uno le explique cuál es el sentido de hacer una ABP, en qué consiste, cuáles son sus partes, hacia dónde queremos ir, qué vamos a ir logrando con esto en términos de desarrollo de habilidades, competencias, y en la manera en que nosotros vamos explicando en qué consiste, los vamos a tener como aliados y aliadas. Bueno, acá hay una propuesta que todo esto también se propuso en los talleres de ABP que se hicieron el año pasado, que fueron parte 1 y parte 2. Rosa, está eso en la página del YouTube, ¿ya? Del PASE. Ok, Tú los ya. puedes bajar de ahí y los puedes ver para poder ir viendo todo lo más teórico, ¿no? Pero Ok. acá hay una, ¿perdona? No, dije ok. Acá hay una propuesta que hace el Mineduc en currículum en línea en relación a cómo planificar, pero aquí cada docente, cada escuela puede tener su propio formato de planificación de una ABP. Lo importante es que estén estos aspectos, ¿no? Como para poder ordenarse, para poder ir llevando un pauteado, digamos, para ir visualizando cuáles son los OA que hemos ido desarrollando, ¿cierto? Cuáles faltaría. Bueno, ahí hay que tener la conexión también con los programas de estudio de estas bases curriculares y también ir priorizando, y es una propuesta ministerial. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando ABP y estamos trabajando otros OA, que lo más probable es que sean los priorizados, lo más probable. Bien, si hay una justificación, y como bien dijo Catherine Álvarez, si la metodología de ABP está incorporada en el PI, ¿cierto? No habría ningún problema en que a lo mejor, claro, no logramos el OA 13, estoy inventando, ¿cierto? De tal asignatura, versus logramos esto y esto y esto porque se tocó en estos proyectos. O sea, ahí el empoderamiento está en el docente, en toda su comunidad educativa completa. Entonces, escribir un pequeño resumen del proyecto, plantear aquí, explicar el problema central, el objetivo o los objetivos de aprendizaje que se van a ir conectando con esta propuesta de proyecto, esta pregunta inicial. ¿Cuál es el propósito, no? Mejorar la escuela, limpiar la escuela, reciclar, bajar el tema de la cuenta de la luz, ¿cierto? Realizar una propuesta de casa domótica, en fin, estoy inventando, ¿ya? Cómo va a estar la instalación de la eléctrica de la casa, en fin. También enfatizar qué habilidades del siglo XXI vamos a trabajar, a lo mejor el énfasis va a estar en el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, a lo mejor va a estar centrado este otro proyecto en todo lo que es habilidades comunicativas, ¿no? Habilidades de alfabetización digital, informacional, en fin. Ahí nosotros vamos a ir seleccionando y poniendo el énfasis según las competencias que vamos a ir desarrollando en cada uno de los momentos del año. Y luego escribir la pregunta esencial o el desafío a resolver y ver cuáles van a ser esos productos que se van a realizar de manera individual o grupal y qué subproductos van a ir surgiendo en esta ruta de proyecto y cuál va a ser el producto final, si es que lo hubiera. Aquí teníamos qué preguntas iniciales podrían proponer para implementar un proyecto ABP. Estamos contigo, Rosa. Yo igual lamento que haya sido todo el foco aquí en donde te estemos preguntando todo, pero si no quieres hacerlo, no hay problema. La idea era habernos agrupado, ¿cierto? Si habían 10 personas, 15 personas, habernos agrupado, haber generado alguna pregunta inicial a propósito de qué establecimiento viene. Entonces, ¿qué preguntas iniciales podrías proponer para implementar un proyecto ABP, ¿cierto? Y luego ya armar como un bosquejo de este proyecto. No sé si te parece proponer alguno y luego contarnos, vaya disminuyendo, vaya hasta desaparecer para poder ir a los liceos, ¿cierto?
y poder acompañar a todo el grupo de docentes para poder llevar a cabo este trabajo metodológico tan potente y tan profundo. Así es que sí, esperemos que ya el próximo año podamos estar yendo a los liceos y poder ir estructurando esto, conversando con las UTP, ¿no? Con los equipos de gestión, abriendo camino para poder vivir estos nuevos desafíos, que claro, todo lo nuevo asusta. No sabemos cómo asusta porque se pierde el control, ya el control no lo tenemos nosotros en porcentaje alto, sino que el control lo tienen los y las estudiantes. Entonces tenemos que ya no tener más miedo frente a eso y dar los mejores lineamientos para que esto se pueda concretar. Agradezco acá a la Tati, a Dara que nos haya acompañado y bueno, aquí estamos. Cualquier cosa que tú necesites nos puedes escribir al correo penpase penpase@uahurtado.gmail o al pasecomunidad@uahurtado.cl también. Ningún problema, aquí vamos a estar, Rosa, para responder todas tus dudas. Muchas gracias, profe. Muchos saludos. Ya, Katy, a la chiquilla.